Un mexicano de 22 años acaba de hacer algo que ningún ciclista mexicano había logrado jamás en la Tirreno Adriático. Y lo hizo en Italia, en la casa de los italianos, ganando donde más pesa ganar. La Tirreno Adriático no es una carrera cualquiera, es la carrera del mar, la que sale del Tirreno, cruza el corazón de Italia y termina besando el Adriático. 7 etapas, 7 días de guerra. Desde 1966 los mejores del mundo han venido aquí a medir fuerzas antes de las grandes vueltas. Merckx ganó aquí, Hinault ganó aquí, Pantani dejó aquí algunas de sus mejores actuaciones antes de convertirse en leyenda. La Tirreno no regala nada, elige. Y en marzo de 2026 eligió a un chico de Ensenada. Pero para entender lo que hizo Isaac del Toro en esa semana, primero tienes que entender dónde estaba parado. El mundo del ciclismo ya sabía quién era Isaac. Había ganado el UAE Tour semanas antes, convirtiéndose en el ciclista más joven en conquistar esa vuelta con 22 años y 87 días. Había brillado en varias carreras de un día. Cada resultado era una señal inequívoca de que algo grande se estaba gestando. Pero hay una diferencia enorme entre ser una promesa y ser un ganador de semana. Entre ganar etapas y ganar una semana completa, hay un mundo de diferencia, y para Isaac del Toro, esa diferencia significaba algo histórico: convertirse en el primer mexicano en ganar la Tirreno Adriático. Nadie lo había hecho. Nunca. Décadas del ciclismo mexicano, y nadie lo había conseguido. Antes de que continuemos, si eres de las personas que sigue el ciclismo de verdad, que quiere entender lo que pasa más allá de los resultados, dale like al video y suscríbete a Esto es Ciclismo. Activa la campana, cada notificación nos permite seguir contando estas historias como se merecen. Ahora volvamos a Italia, porque lo que pasó allí todavía cuesta creerlo. La pregunta que flotaba en el aire al inicio de esa semana era sencilla y brutal al mismo tiempo. ¿Podía Isaac del Toro ganar en Italia contra los mejores de su generación? El UAE Team Emirates le había dado algo que pocas veces se le da a alguien de 22 años: carta blanca. El equipo entero corría por él, y eso en el ciclismo es un peso enorme, porque cuando corres para ti no hay excusas. Cuando corres para ti, la victoria o la derrota tienen un solo apellido. Pero aquí viene la parte que casi nadie entiende. El regalo más grande que te puede dar un equipo no es protegerte, sino es hacerte responsable, y los rivales que tenían enfrente hacían que ese peso fuera todavía más pesado. Matteo Jorgenson, de 26 años, estadounidense del Visma, uno de los corredores más completos del pelotón, sólido en montaña y contrarreloj, y un hombre que ya sabe cómo se gana una vuelta de una semana. Giulio Pellizzari, italiano, 22 años, corriendo en casa, en su tierra, con toda Italia empujándolo desde la cuneta. Un escalador en ascenso vertical que a lo largo de la semana se convirtió en el gran rival de Isaac, en su sombra constante, en el hombre que no se rindió nunca. Y Primož Roglič, 36 años, 4 veces ganador de la Vuelta a España, ganador del Giro de Italia. Un veterano que en estas carreras de una semana sabe exactamente qué botones apretar y cuándo. 3 rivales, 3 formas distintas de ganar, y uno de ellos era italiano, corría en casa y quería hacer sufrir al mexicano delante de su gente. Las primeras etapas de la Tirreno 2026 transcurrieron exactamente como los expertos esperaban. El pelotón se tomó su tiempo, las fugas de cada día llegaron o no llegaron, dependiendo del perfil, y los equipos de los favoritos controlaron con precisión quirúrgica. Isaac estuvo presente, visible, sin perder ni un segundo en los momentos clave, pero tampoco se rebeló. Estaba esperando. Lo que nadie te dice es que en las carreras de una semana la paciencia no es una virtud, pero al mismo tiempo es una táctica agresiva. Cada día que Isaac llegaba al final sin perder tiempo era un día que sus rivales gastaban energía mirándolo, intentando descifrar cuándo iba a moverse, y nunca lo vieron venir. La historia de esta Tirreno se escribió con cambios de liderato. Pellizzari le quitó el maillot azul a Isaac en la etapa 4. Italia entera celebró. Los titulares italianos ya hablaban de su heredero, ya imaginaban al joven de casa levantando el tridente. Pero aquí es donde todo cambia. La etapa decisiva era la sexta. Final en camerino con una subida de 3 kilómetros al muro de la Madonna delle Charceri. Rampas del 8.8% de media con picos del 18%. Una pared. El tipo de final que no perdona a nadie y que separa a los que quieren ganar de los que ganan. La fuga del día se marchó temprano, Mühlberger y Bras Afonso por delante, construyendo ventajas sobre el pelotón. Los equipos de los favoritos dejaron correr, guardaban energía para lo que venía, y lo que venía era el muro.
Cuando el pelotón alcanzó las primeras rampas del ascenso final, el ritmo subió de golpe. Los gregarios empezaron a hacer su trabajo, los más débiles empezaron a soltar. El grupo se fue rompiendo con la lógica implacable de la montaña. Primero los que nunca iban a ganar, luego los que creían que podrían y finalmente los que tenían que decidir todo en los últimos kilómetros. Cuando el muro empezó a seleccionar de verdad, Roglic fue uno de los primeros grandes nombres en ceder. Ahí sí, entre los hombres de la general, la pelea quedó reducida a Del Toro, Pellizzari y Jorgenson. Pellizzari fue el primero en mover la carrera, atacó en casa, atacó con su gente empujándolo desde la cuneta, como si quisiera arrancarle la Tirreno al mexicano en ese mismo muro. Pero cuando llegó el momento de la resolución final, la subida ya había hecho daño y en los últimos metros quienes mejor resistieron detrás de Isaac no fueron los que más habían amagado antes, sino Tobias, Haaland, Johansen y Jorgenson. Pellizzari terminó pagando el esfuerzo. El italiano atacó, Pellizzari en casa con Italia entera mirando, movió primero. No fue un amague, fue un intento real, con todo lo que tenía. Isaac no respondió de inmediato. Eso fue lo que nadie esperaba, un corredor de 22 años en la etapa más importante de la semana, con el italiano lanzando ataques en su propia tierra y él esperando, midiendo, dejando que la carrera se ordenara sola, como si supiera algo que los demás todavía no. Pellizzari volvió a intentarlo, y otra vez cada aceleración era un mensaje, cada movimiento una apuesta. Isaac no cayó en ninguna, lo controló, lo dejó gastar, lo dejó vaciarse poco a poco mientras la subida empezaba a hacer su trabajo. Y cuando la carretera ya no perdonaba a nadie, cuando el grupo se redujo a los que de verdad podían ganar, Isaac Del Toro eligió su momento. Últimos metros, sin aviso, sin gestos, sin mirar atrás, un cambio de ritmo limpio, seco, exacto. Jorgenson intentó reaccionar, Pellizzari ya no tenía más, las piernas no respondían igual, la semana pesaba y en ese instante la carrera se rompió. No fue un ataque largo, no fue una fuga desde lejos, fue algo mucho más difícil de hacer, esperar y acertar. Isaac abrió el hueco justo cuando nadie podría cerrarlo y de ahí, en los últimos metros, la Tirreno Adriático quedó decidida. Al terminar la etapa 6, Isaac Del Toro tenía 42 segundos sobre Pellizzari y 43 sobre Jorgenson en la general. La carrera estaba prácticamente decidida, pero no del todo, porque aunque Isaac ya tenía el tridente en las manos, el orden del podio todavía podía cambiar. Al día siguiente la etapa final llegó plana, sin montañas, sin gran drama táctico. Un circuito en la costa del Adriático donde los velocistas se disputaron la victoria de etapa. Isaac se vio involucrado en una caída dentro de los últimos kilómetros, pero conservó el liderato gracias a la regla de los 3 kilómetros. Y mientras Del Toro protegía la general, Jorgenson encontró segundos de bonificación que le permitieron saltar del tercer al segundo puesto, superando a Pellizzari en la clasificación final. 3 segundos recuperados en bonificaciones, suficientes para cambiar el orden del podio, insuficientes para cambiar al campeón, porque la carrera en realidad ya la había ganado el día anterior. En una subida de 3 kilómetros, en la casa de Pellizzari, con el público volcado con el italiano, Isaac Del Toro había decidido la carrera con un ataque que nadie pudo responder. Y cuando vinieron los números, dijeron esto. Clasificación general. Isaac Del Toro, primero. Matteo Jorgenson, segundo, a 40 segundos. Giulio Pellizzari, tercero, a 42. Primer mexicano en levantar el tridente de la Tirreno Adriático. Además del título general, se llevó también el maillot blanco de mejor joven y la clasificación por puntos. 22 años, campeón absoluto, 3 mailots y una semana entera dominando en Italia. Y el segundo título World Tour de la temporada después de haber ganado en Emiratos Árabes Unidos, semanas antes. Cuando los micrófonos llegaron hasta él, Isaac Del Toro habló primero de sus compañeros. Dijo que el equipo había hecho todo el trabajo y que estaba muy orgulloso de estar ahí. Y luego añadió algo inesperado para alguien que acababa de ganar, que todavía había muchas cosas que podía mejorar, que no había estado al nivel que él mismo se exige, que seguiría trabajando. En ciclismo, los grandes campeones siempre hablan de los demás, y los más grandes todavía se exigen más después de ganar. Hay una lista que existe en el ciclismo mexicano, una lista de los que casi llegaron, de los que brillaron en su momento, de los que dejaron su marca en alguna carrera europea antes de que las circunstancias o el tiempo los llevara de vuelta. Raúl Alcalá estuvo cerca de esta carrera en los 90s, segundo en el 92, tercero en el 91, pero nunca ganó. Nadie lo hizo. Hasta ahora. Contador ganó aquí, Nairo Quintana ganó aquí, Pogacar ganó aquí y ahora Isaac Del Toro. El toro de Ensenada que llegó a Italia sin pedir permiso ni anunciarse ni hacer ruido, le quitó la carrera a un italiano en su propia casa y se llevó el tridente que nadie en México había levantado jamás. Si esto fue el primer rugido, lo que viene después va a sacudir el ciclismo mundial. Y en esto es ciclismo, vamos a estar aquí para contarlo.